Bien, en esta segunda sesión ya no hay acto protocolario, como fue en la primera, así es que nos iremos directo a la ponencia programada para el día de hoy, dentro de este seminario, aunque primero me presento y presento a los cocoordinadores. Soy Netzahualcóyotl Gutiérrez, postdoctorante del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y tengo el honor de ser el moderador de esta segunda sesión, misión que me encomendaron los otros tres cocoordinadores, el doctor Pedro Urquijo, profesor investigador del SIGA, de la UNAM, el doctor Alfredo Pureco, profesor investigador del Instituto José María Luis Mora, y la maestra y doctorante Diana Méndez del Instituto José María Luis Mora también. Bien, en esta segunda sesión, déjenme compartirles la... Bien, en esta segunda sesión, el ponente será el doctor Timothy Lorek, del Colegio de San Escolástica de Minnesota, con la presentación Un modelo para el mundo, Colombia y la Revolución Verde, quien recibirá los comentarios de la doctora Claudia Leal de la Universidad de los Andes. Bien, el seminario, esta reunión será organizada de esta siguiente manera. El ponente tendrá entre 20 y 25 minutos para presentarnos su explicación y la comentarista 15 minutos para compartirnos sus reflexiones, críticas, etc. Acto seguido, abriremos los micrófonos para que los asistentes hagan sus preguntas y comentarios, pidiendo solo que sean breves para que puedan participar la mayor cantidad de personas asistentes. Bien, dicho esto, presento al ponente del día de hoy. Timothy Lorek es profesor asistente de Historia Global en el Colegio de San Escolástica, en Duluth, Minnesota. Es maestro en Historia por la Universidad de Nuevo México y doctor en Historia por la Universidad de Yale. Su tesis de doctorado ganó el premio Gilbert Fitt, no sé cómo, de la Agricultural History Society en 2019, de la cual está realizando el manuscrito del libro titulado provisionalmente Making the Green Revolution, Agriculture, Science and Conflict en Colombia. También es coeditor con Andra Chastain de la Universidad de Washington State University, de Itineraries of Expertise, Science, Technology and the Environment in Latin America's Long Cold War, de la University Pittsburgh Press del 2020. Actualmente está trabajando en un proyecto de colaboración con Ellen Curry de la Universidad de Cambridge sobre el sistema alimentario global y el consorcio de investigación científica conocido como el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, o CIGIAR. No quisiera dejar de lado decir que Lorek participó junto con Tore Olson, Gabriela Soto, Sigrid Schmalzer y Prakash Kumar y Nicole Sackley en una mesa redonda cuyos pormenores fueron publicados en la revista Agricultural History en 2017, en la que se plantean problemas, metodologías y derroteros de los estudios de la Revolución Verde, y que es una de las lecturas obligadas para los que nos interesa o los que están interesados en esta temática. Bien, entonces cedo la palabra a Timothy para que nos presente su ponencia. Pues ok, gracias Netza. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y agradezco su presencia. Gracias al Instituto Mora y al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Quiero saludar a los organizadores, Alfredo, Pedro, Netza y Diana. Gracias a ustedes. Me da muchísimo gusto seguir la presentación de Wilson Picado, de quien he aprendido mucho. He organizado esta ponencia para continuar en diálogo con la presentación de la narrativa dominante y las paradojas de la Revolución Verde que nos presentó Dr. Picado. Y por fin quiero saludar a Claudia Leal, a quien de nuevo estoy muy agradecido. Gracias por sus comentarios. Bueno, ok.
Comencemos con una ausencia. Colombia está ausente en la literatura de la Revolución Verde, en mayúsculas. Es decir, la historiografía internacional del proceso de modernización agrícola en el contexto geopolítico de la Guerra Fría. Por ejemplo, en un texto clásico, Geopolitics and the Green Revolution, por John Perkins, se menciona 2 veces un pequeño programa en Colombia. En el libro de Nick Cullither, The Hungry World, Colombia se nota en 2 frases. Cullither identifica los epicentros de la Revolución Verde, que incluye a México, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Filipinas e Indonesia, pero no a Colombia. No hay ninguna mención de Colombia en el libro popular The Wizard and the Prophet por Charles Mann sobre el trabajo de Norman Borlaug, aunque, como veremos, Borlaug trabajaba en Colombia y escribió de la Fundación Rockefeller, escribió mucho sobre sus observaciones de ese país y cómo pudiera informar la expansión de los esfuerzos de la Fundación. En el libro y el ejemplo más reciente, R. Douglas Hurt, The Green Revolution in the Global South, Colombia se nota en 3 páginas, citando editoriales en los New York Times, editoriales de los empleados de la Fundación Rockefeller, y claro, ni una sola fuente en español. Ok, ¿por qué esta ausencia? Tenemos libros en inglés con distribución internacional sobre México, India, Pakistán, Filipinas, China, etc., pero Colombia está ausente en esta literatura internacional. A pesar de que formó el segundo programa de la Fundación Rockefeller, un programa más grande que el de India. En la presentación de Wilson Picado en este seminario, nos mostró un gráfico que demostraba la falta de atención a América Latina en la literatura de la Revolución Verde. Quiero agregar esto, que en la poca literatura de la Revolución Verde que sí trata a América Latina, la mayoría se centra en México. En la narrativa dominante, los otros países latinoamericanos forman una nota. Sin embargo, propongo que las revoluciones verdes colombianas impactaron la formación e internacionalización de una revolución verde. Es decir, hay que entender las revoluciones verdes colombianas para entender la revolución verde en mayúsculas. Por otro lado, vale la pena analizar la incubación, la internacionalización o difusión, en fin, los cambios históricos por dentro de la Revolución Verde, porque brinda luz a la lucha política y conflicto colombiano, temas, claro, muy complicados. Aunque no me gusta por sus características antihistóricas triunfantes y basadas en la energía de los norteamericanos, mi uso del término singular y en mayúscula de la Revolución Verde siembra la historia agraria del Valle del Cauca y de Colombia en una historiografía internacional, que en este momento no reconoce Colombia ni el conflicto sobre el territorio colombiano como parte de este proceso. Así, mi interpretación de la Revolución Verde, desde una posición plantada en la tierra de la historia agraria colombiana y latinoamericana, se basa en los conceptos y procesos del territorio y la desterritorialización. Estos conceptos de la literatura geográfica y antropológica del conflicto colombiano ofrezcan al historiador internacional una perspectiva sobre el largo proceso de la política agraria en Colombia. La Revolución Verde dialogó y negoció con la historia agronómica colombiana o, en las palabras de Christina Lyons, con un sancocho de ideas propias de aquí. Ok, bueno, pensando en estos temas, vamos adelante. En un búnker muy profundo, bajo el hielo, en la isla noruega de Svalbard, semillas provenientes del maíz recolectado por agrónomos colombianos están catalogadas como parte del esfuerzo por preservar la diversidad genética agrícola y el patrimonio cultural del mundo. Aquí, en la bóveda global de semillas de Svalbard, las semillas de reserva se archivan en una mina abandonada de carbón para futuros proyectos de reproducción o catástrofes.
Casi 1 millón de especímenes de semillas en la bóveda representan duplicados de más de 1/3 de la diversidad genética contenida en los bancos de semillas de todo el mundo. El Svalbard Global Seed Vault se inauguró en 2008 en virtud de un acuerdo tripartito entre el gobierno noruega, el Nordic Genetic Resource Center y el Crop Trust. Bueno, el Crop Trust es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la conservación en bancos de genes mundiales, fundada en 2004 a través de una asociación entre las Naciones Unidas y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, CGI. En 2008, Svalbard recibió su primer lote de envíos de semillas duplicadas de todo el mundo, incluido Colombia, donde el CGR, como decimos en inglés, opera desde el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Palmira. En un periodo de unos pocos meses, a finales de 2017 y a principios de 2018, tanto el Svalbard Global Seed Vault como el CIAT celebraron aniversarios. Científicos, filántropos, funcionarios gubernamentales, periodistas llegaron al aeropuerto de Svalbard en Longyearbyen, Noruega, sobre el hielo ártico, y al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Colombia, en el calor tropical. Celebraban a estas instituciones y sus historias y esperaban con interés que siguieran abordando algunos de los problemas más persistentes del siglo XXI, como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la guerra y los desastres naturales. Las historias que estos lugares cuentan sobre sí mismos han cambiado desde la fundación del CIAT en 1967. Sin embargo, permanece una constante, su orientación global. Entonces, parte 1, volverse verde. Colombia jugó un papel fundamental en el surgimiento, politización y maduración de lo que se conocería como la Revolución Verde Global. Colombia, y más específicamente el departamento del Valle del Cauca, que es el escenario y paisaje de mi libro, ya tenía una larga historia de proyectos de desarrollo agrícola antes de la llegada de la Fundación Rockefeller y el lanzamiento de su programa agrícola colombiano, el CAP, en 1950. Especialmente en sus primeros años, el CAP se basó en gran medida en sus antecedentes colombianos, alistando y negociando con las instituciones nacionales y regionales existentes y con su personal en ciencias agrícolas. Los 5 primeros capítulos de mi libro estudian esta prehistoria de la Revolución Verde desde la perspectiva colombiana y más específicamente desde la perspectiva de los agrónomos y políticos vallecaucanos. Pero hoy presento partes del último capítulo, es decir, la entrada de la Fundación Rockefeller y la internacionalización de la ciencia agronómica del Valle. El enfoque en los antecedentes no debe ofuscar la importancia de la Fundación o del CAP. El CAP atrajo atención internacional y capital hacia la ciencia agrícola colombiana como nunca antes. Y a nivel mundial, CAP resultó fundamental. Fue el primer programa extranjero lanzado por la Fundación Rockefeller después de sus experimentos iniciales con el desarrollo agrícola en México en la década de los 40. En resumen, si bien México dio forma a la plantilla inicial y ayudó a poner en marcha sus ideas, Colombia demostró que este trabajo podía traspasar fronteras internacionales. Después de Colombia, la Fundación Rockefeller lanzó programas agrícolas en Chile en 1955 e India en 1956. Después de lo cual estalló la Revolución Verde centrada en Asia, la narrativa dominante. Colombia, incluido el Valle del Cauca, continuó desempeñando un papel importante en los años siguientes, conectada a una red global de agronomía en expansión, cada vez más dirigida por las fundaciones Rockefeller y Ford. El personal de la fundación en Colombia trabajó en India y Filipinas y viceversa,
Por lo tanto, Colombia sirvió como puente entre los orígenes mexicanos y la aceleración del sur de Asia en la difusión de las prácticas científicas agrícolas dirigidas por la Fundación, que habrían de reorganizar los sistemas alimentarios locales y globales. Después de 1968, este paquete, como se llama, se agruparía bajo el nombre de Revolución Verde. Bueno, si la Revolución Verde fue o es por definición un movimiento global en la agricultura, debemos apreciar el papel de Colombia para facilitar su internacionalización. Históricamente, el programa agrícola colombiano no solo tendió un puente entre la experimentación y la internacionalización, también tendió un puente sobre un espacio ideológico y político. En este sentido, el CAP guiaba la transición del programa agrícola mexicano a la Guerra Fría Internacional, desde sus raíces en el populismo agrario, una combinación de elementos de la Gran Depresión, el New Deal norteamericano y la reforma agraria postrevolucionaria mexicana. Como muestran en el libro, el programa colombiano fue el primero que fue diseñado por expertos de la Fundación Rockefeller y sus afiliados para poner en práctica sistemáticamente la idea emergente de que la ciencia agrícola podría ser un arma en la Guerra Fría, utilizada para frenar el crecimiento de la población rural y sus subproductos imaginados, la pobreza, miseria, el desesperado encanto del comunismo, etc. Así, en Colombia, la revolución de la ciencia agrícola ganó su color verde, no solo el color de la clorofila, sino el contraste diametral con el rojo. En 1951, un comité asesor de la Fundación Rockefeller organizó y emitió su infame directiva para el desarrollo agrícola de la Guerra Fría, titulada El problema mundial de la alimentación, la agricultura y la Fundación Rockefeller. El comité, formado por los veteranos del proyecto de México y Colombia, Elvin Stackman, Paul Mangelsdorf, Richard Bradfield, Harry Miller, J. George Farrar y el director de la Fundación Warren Weaver, preguntó cuáles son ahora los grandes enemigos del bienestar de la humanidad. Respondieron: el hambre, la incapacidad de los hambrientos, la necesidad general resultante, las presiones de una población en expansión y demandante y la inestabilidad imprudente de las personas que no tienen nada que perder y quizás algo que ganar al abrazar nuevas ideologías políticas diseñadas no para crear libertad de los individuos, sino destruirla. Estos parecen ser peligros básicos de nuestro mundo actual. Pues no fue una coincidencia que el conflicto político sacudiera a Colombia también durante este tiempo. En abril del año crucial de 1948, George Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Alberto Lleras Camargo, director de la Unión Panamericana y futuro presidente de Colombia, encabezaron el 9º Congreso Internacional de los Estados Americanos, que creó la nueva Organización de los Estados Americanos en un hotel del centro de Bogotá. A finales de mes, los países miembros habían firmado un compromiso para luchar contra el comunismo en el hemisferio occidental. A medida que la lucha ideológica de la Guerra Fría se multiplicaba en 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la explosión del Bogotazo ocurrieron ante los ojos de los delegados de la Organización de Estados Americanos. La intensificación de la violencia que siguió pareció demostrar la vulnerabilidad del campo del tercer mundo a los trastornos políticos y la violencia. El estatuto de la organización, el asesinato de Gaitán y el Bogotazo ocurrieron simultáneamente con la solicitud del gobierno colombiano de un programa al estilo MAP, el estilo mexicano, en medio de 2 misiones de reconocimiento de la fundación en el campo colombiano. Una de Norman Borlaug y E.J. Wellhausen y otra de Richard Bradfield y Paul Mangelsdorf.
Pues como ha escrito Inderjeet Parmar, fundaciones como la Rockefeller estaban bien preparadas para interpretar y promover las crisis como oportunidades para los responsables políticos y al público por igual. El informe Rockefeller de 1951 sobre el problema mundial de la alimentación, por ejemplo, está envuelto en este lenguaje de crisis y necesidad de actuar. La violencia en Colombia en 1948 ofreció una oportunidad de crisis que se combinó con la capacidad agroinstitucional del país, esta prehistoria, para la construcción de redes para hacer de Colombia una opción ideal en la primera expansión internacional del esfuerzo del MAP, del Programa Mexicano. Con esto, la Fundación Rockefeller y el gobierno colombiano del conservador Mariano Ospina Pérez entraron en negociaciones. El CAP fue lanzado oficialmente en 1950. En el contexto de la creciente Guerra Fría, la Fundación Rockefeller envolvió cada vez más sus preocupaciones en la retórica del hambre y el alivio frente al crecimiento demográfico mientras miraba más allá de México para expandir su programación de asistencia técnica agrícola por primera vez. Los pioneros de la fundación se detuvieron por primera vez en el Valle del Cauca, en Colombia, donde se encontraron con un esfuerzo muy establecido para promover la ciencia agrícola a través de la investigación institucional. Debido a las instituciones ya existentes en la región, especialmente la Estación Experimental Agrícola de Palmira, pero también a sus universidades, la Fundación asumió las narrativas colombianas acerca de su potencial de desarrollo. En resumen, la dedicación colombiana a las ciencias agrícolas ofreció a la Fundación tanto una base de infraestructura como un compromiso filosófico sobre el cual el proyecto MAP podría expandirse internacionalmente. Esta expansión de la asistencia agrícola de la Fundación se superpuso no por causalidad con la mayor urgencia de la Guerra Fría y la violencia en el campo colombiano. Amenazados por la violencia y la agitación, los representantes de la Fundación Rockefeller creían que el fértil Valle del Cauca, una leyenda desde los tiempos de Humboldt, este fértil Valle del Cauca, ofrecía uno de los lugares más estratégicos del mundo, donde la producción de alimentos podría incrementarse sustancialmente para satisfacer las necesidades de la población mundial en crecimiento, desesperada y políticamente vulnerable. Pero bueno, la pregunta, ¿esta proyección incluiría a las poblaciones en crecimiento desesperadas y políticamente vulnerables del Valle del Cauca? Parte 2. Modelos sin sitio. Entre sus inicios en 1948 y mediados de la década de 1960, el Programa Agrícola de Colombia se convirtió en un catalizador para la expansión internacional de las actividades agrícolas de la Fundación. Junto con México, Colombia proporcionó un campo de entrenamiento donde tomó forma la versión de la Revolución Verde de la Fundación. Como parte de este proceso, la Fundación pasó de un enfoque en lugares específicos a la creación de modelos replicables. Según un informe en 1961, Colombia y México demostraron la importancia del esfuerzo sostenido que resulta en un embalse de experiencia y materiales que pueden adaptarse a entornos nuevos pero similares. Como tal, los programas en esos dos países proporcionaron orientación para nuevas actividades en otras partes del mundo. La noción de que México y Colombia proporcionaron orientación para el desarrollo agrícola en el mundo se podía discernir en los itinerarios de los técnicos de estos programas y en los ejemplares biológicos que cultivaron y desarrollaron. Peter R. Jennings, por ejemplo, dirigió los primeros experimentos de la Fundación con el mejoramiento del arroz en Colombia en 1957.
4 años más tarde dirigió las unidades de fitopatología y protección de cultivos en el nuevo Instituto Internacional de Investigación del Arroz, IRRI, en Filipinas. De manera similar, los híbridos del maíz investigados en India en la década de los 60 se debieron genéticamente a líneas caribeñas seleccionadas y cultivadas en el Valle del Cauca durante la década anterior por agrónomos colombianos contratados por Ulysses Jerry Grant de la Fundación. Como intercambio de las semillas, Grant también salió de Palmira para servir como primer director del programa agrícola indio y luego volvió al Valle para abrir el nuevo Centro Internacional en 1967. Durante la década de los 60, la Fundación Rockefeller también se asoció con ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, y su agenda para unir la investigación, educación y extensión agrícola nacional en el contexto de la geopolítica de la Guerra Fría y las inversiones de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Mientras trabajaba para transferir el liderazgo del CAP a los colombianos, o del regreso a los colombianos, la Fundación sembró sus semillas en proyectos más ambiciosos que convertirían los sitios de los programas de investigación del país anfitrión en una red global de ciencia agrícola. Tal red separaría la investigación de programas de los contextos y contingencias locales y, como sugirió Norman Borlaug, las complicaciones de la política nacional. Y, bueno, Colombia era muy complicado. La cambiante agenda de la Fundación Rockefeller reflejó la maduración de su propósito en los años 60 y después de la Revolución Cubana de 1959. Un informe de 1966 esbozó el renovado espíritu colaborativo y la perspectiva global de la Fundación. Este informe fue obra de Lewis Roberts, un veterano del MAP en México y del CAP en Colombia, y de Lowell Hardin, economista agrícola de la Universidad Purdue en Indiana, contratado recientemente como especialista agrícola en la Fundación Ford. Roberts y Hardin describieron dos formas de aumentar la producción mundial de alimentos. Primero, obtener mayores rendimientos de la tierra que ya está en cultivo, o dos, poner nuevas tierras bajo el arado. Un instituto internacional de investigación sobre agricultura tropical invertiría en el primer método. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la Institución de la Reforma Agraria, el INCORA, avanzaría la segunda forma de aumentar la producción, poner nuevas tierras bajo el arado. Entonces, el desarrollo internacional de la agricultura y la reforma agraria y la política del territorio colombiano funcionarían juntos, dos lados de la misma moneda. En la concentración en obtener mayores rendimientos de la tierra, el informe de Hardin y Roberts siguió las observaciones de la encuesta agrícola de Colombia de 1955 del Banco Mundial. Al igual que con el Banco Mundial, el enfoque en el cultivo intensivo de tierras de Roberts y Hardin se remonta a debates de larga data en la política agraria colombiana. Su informe reflejaba la teoría de la modernización, pero una forma de modernización basada en la reempaquetado de los marcos nacionales para alcanzar nuevos fines. Roberts y Hardin, como los funcionarios del Banco Mundial, globalizaron lo que un agrónomo colombiano llamó misiones con nombres pomposos y presupuestos fabulosos que vienen solo a codificar lo que los colombianos venimos diciendo y repitiendo durante muchos años. Pues, en su libro sobre el desarrollo comunitario, Daniel Immerwahr describe el desarrollo comunitario como un efecto boomerang, lo que comenzó en la década de 1930 bajo el liderazgo de los intelectuales agrarios del New Deal en los Estados Unidos, se convirtió en un proyecto global durante la Guerra Fría.
solo para regresar a los Estados Unidos en la década de los 60 para influir en la gran sociedad de Lyndon Johnson. Desde una perspectiva histórica y geográfica diferente, podríamos describir un proceso similar para lo que se conocería como la Revolución Verde. Los colombianos enfrentaron la cuestión agraria en las décadas de 1920 y 30 y crearon instituciones que intentaban proporcionar soluciones científicas. Atraídos a Colombia en las décadas del 40 y 50, expertos extranjeros de la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial visitaron estos mismos sitios, mejoraron su financiamiento y en el proceso interpretaron la historia de la tierra en Colombia en función del contexto mundial de la Guerra Fría. Es decir, interpretaron la historia de la tierra colombiana sin la tierra colombiana. Después de la Revolución Cubana, estos visitantes buscaron exportar lo que vieron como su solución a los campos tropicales del mundo. Lo que una vez fue una cuestión agrícola colombiana podría ampliarse para representar los trópicos globales. La Revolución Verde resultante regresó al suelo colombiano y vallecaucano con el establecimiento del Centro Internacional de Agricultura Tropical en 1967. En este momento quiero frenar esta narrativa para ampliar la discusión de estos temas y el comentario de Claudio. En esta presentación he elaborado algunas de las formas en que Colombia jugó un papel crítico, pero hasta ahora poco reconocido en la internacionalización y conceptualización ideológica de la llamada Revolución Verde. En mi proyecto más amplio, esta narrativa está entrelazada con un análisis de la larga historia de la agronomía en el Valle del Cauca, así como el surgimiento de un monocultivo corporativo de caña de azúcar en el valle. También examino cómo el cambio del Programa Agrícola Colombiano, el CAP, de la Fundación Rockefeller, al Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, se superpuso y conectó con la reforma agraria de Colombia de 1961 y la formación del Instituto Colombiano Agropecuario y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA. En conjunto, todas estas instituciones colaborativas desplazaron cualquier sancocho de ideas propias de aquí, de la investigación agrícola de la región, internacionalizando y nacionalizando el alcance y el objetivo de las investigaciones en el Valle del Cauca, lo que aceleró los procesos de desterritorialización en la región. Me complacería hablar más sobre cualquier aspecto de esta investigación durante la discusión, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Timothy, por tu ponencia. Ahora a continuación daré la palabra a la doctora Claudia Leal, a la que me permitiré presentar. La doctora Leal es profesora asociada del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Ella es doctora en Geografía por la Universidad de California en Berkeley. Fue fundadora y copresidenta de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA. También ha sido profesora visitante en las universidades de Stanford y Católica de Chile y fellow del Rachel Carson Center en Alemania y del National Humanities Center en los Estados Unidos. Es autora de Paisajes de Libertad, el Pacífico colombiano después de la esclavitud, del 2020, y coeditora de Un pasado vivo, 2 siglos de historia ambiental latinoamericana, junto con John Soluri y José Augusto Padua, del 2019. Ambos disponibles en inglés y en español. Actualmente está escribiendo una monografía sobre la historia de los parques nacionales en Colombia como forma de construcción territorial del Estado. También está interesada en la historia de los animales y del agua. Bien, le cedo la palabra a la doctora Leal. Muchísimas gracias y gracias a los organizadores, especialmente a Diana Méndez por la invitación y gracias a Tim por la presentación. Yo no soy una experta en la Guerra Fría y la lectura del trabajo de Tim para mí es básicamente una oportunidad de aprender mucho. No pude escuchar la presentación de Wilson Picado cuando la hizo, pero escuché después la grabación y creo que la presentación de Tim funciona perfecto para continuar
con este seminario sobre la Revolución Verde, porque los retos que planteó Wilson para la historiografía sobre este tema, pues los aborda todos de manera muy satisfactoria Tim, no solamente en la presentación de hoy, sino en su investigación más amplia. Entonces amplía la cronología, tiene un enfoque que involucra de manera central al sur global en esta historia muy importante del siglo XX, y aborda también cuestiones de política nacional y formación del Estado. Yo creo que para mí es importante comentar un par de aspectos de la ponencia que presentó Tim hoy, pero realmente es una forma más bien de pedirle que expanda un poquito más pues toda la riqueza que él tiene, y que en el tiempo cortico en el que habló pues no pudo obviamente abarcar la gran riqueza de su investigación. Esta investigación es importante, digamos, por muchas razones, pero por dos razones grandes. Una es la razón que tiene que ver con los comentarios de Wilson, y es que ayuda a hacer una historia de la Revolución Verde más compleja, más completa, si ustedes quieren, más sustanciosa. Y claro, yo encantada la vida como colombiana de que ese aporte ponga a Colombia en el centro de la Revolución Verde. Pero por el otro lado, como les decía, yo no soy experta en la Revolución Verde, yo soy pues una historiadora, digamos, latinoamericanista, pero pues colombiana ante todo, y la investigación de Tim hace algo importante para la historia de Colombia, que sigue siendo una historia muy, muy limitada a preocupaciones colombianas, y es que pone una historia importante de investigación científica y de desarrollo agrícola en un contexto global. Entonces nos saca a los colombianos de esa mirada que tenemos tan nacional, y nos dice, mire, esto realmente no se entiende si uno no lo pone en un contexto de una red global amplia, importante, y es importante también para entender no solamente la historia de Colombia, sino la historia del desarrollo agrícola del mundo. Entonces no son dos cosas chiquitas, creo que son dos aproximaciones importantes que enriquecen historiografías muy distintas, y que yo creo que le auguran un público amplio al libro, que espero, Tim, que nos cuentes ahorita dentro de un ratico en qué va el libro para los que lo estamos esperando. Entonces voy a hacer dos comentarios que realmente son más preguntas que comentarios, uno un poquito más largo que el otro, asociados como a esos dos puntos, y queriendo de pronto hacer un zoom a la estación de Palmira, para que nos cuentes un poquito más qué era lo que estaba pasando ahí adentro, y podamos entender desde ese nodo, que es el centro del nodo que tú estudias, esas cuestiones más amplias que tú planteas. Bueno, el primer punto tiene que ver con los protagonistas de esta historia, que son los agrónomos. Una de las partes que más me gustó de la ponencia que nos presentaste hoy es la manera como, al contarnos sobre estos señores Jennings y Grant, vemos muy claramente ese intercambio que hay entre Colombia, bueno, obviamente Estados Unidos, porque trabajan para la Rockefeller, y pues la India y Filipinas, donde van a trabajar después. Son personas que están en Palmira, pasan a más Palmira. Para aquí los mexicanos y los que no están, nos están escuchando, pues es una ciudad muy chiquita, en ese momento un pueblito de Colombia, ¿cierto? No estamos hablando ni siquiera de Bogotá, que también era como un pueblo grande, pero Palmira es un lugar muy, muy, muy chiquito en Colombia. Entonces pasan de este pueblito, ¿no?, perdido en el mapa, al centro realmente de la explosión de la Revolución Verde en India y en Filipinas, y uno de ellos regresa a fundar luego el CIAT, que todavía existe. Entonces ahí con el caso de estos dos personajes, ese intercambio global se ve de manera muy clara. Entonces la pregunta que yo me hago, claro, como buena colombiana, es, bueno, ¿y quiénes estaban al lado de Jennings y Grant, ¿no? ¿Quiénes eran esos, yo no sé, Rodríguez, Gómez, que estaban ahí sentados? Y no solo Rodríguez y Gómez, sino Carlos Giraldo, a quien citaste al final, diciendo que pues estaban inventando la rueda, que eso ya era lo mismo que ellos venían haciendo. Entonces me pregunto quiénes son esos Carlos Giraldo que están allí. Y para que esto, más que una simple pregunta, sea más como un comentario, que fue lo que me pidieron, voy a expandir un poquito más en la pregunta. Y es, la historia que tú estás contando es una historia que, me corrige si estoy mal, pero más o menos arranca en 1927, cuando se crea la estación de Palmira, y termina más o menos en 1967, cuando se crea el CIAT, ¿no?, el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Es decir, tenemos un periodo de 40 años en esta localidad cerquita a Cali, en Colombia, pero que finalmente está enmarcada dentro de esos,
digamos, grandes procesos de desarrollo agrícola en el mundo, pero también algunos procesos muy básicos en la historia de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia en ese momento? Y aquí no voy a hablar que la República Liberal o cosas de ese estilo, sino como cuáles son esos cambios grandes que están ocurriendo en la sociedad y la economía colombiana. O sea, por un lado, en la década de los 20, el café se establece como el cultivo de exportación colombiano. O sea, Colombia, si ustedes recuerdan, país de los más pobres de América Latina, de los últimos en montarse en el bus del auge exportador, y finalmente lo logra de manera tardía en la década de los 20. O sea, la historia que está recuperando Tim es una historia que arranca en el momento en que Colombia como que por fin coge un camino, digamos, más firme en su desarrollo económico sobre la base de una economía agroexportadora, y hago énfasis como en el agro porque esto tiene que ver con investigación agrícola. Por el otro lado, cuando arranca esto, 1927, Colombia es una sociedad rural, fundamentalmente rural, y con unas ciudades de tercera categoría, ¿no? O sea, ya había en América Latina, no sé, La Habana, Ciudad de México, Río de Janeiro, pero Bogotá era una aldea, ¿no? Medellín, una aldea también. Pero cuando nos vamos al 67 ya se está explotando, ¿no? Pues el crecimiento poblacional y el proceso de urbanización. O sea, hay un proceso de transformación muy fuerte, muy claro, que tiene que ver con mi historia personal. En estos días estaba reconstruyendo la historia de la familia, y en 1948 mi familia migra de un pueblito perdido que se llama Barichara a una ciudad que es Bucaramanga. Entonces, esa historia, pues es la historia de Colombia, es la historia de América Latina. Entonces, un país que como que coge rumbo en términos económicos, un país que se va haciendo más urbano, un país que, como los demás de la región, el Estado está creciendo mucho, y voy a hablar de eso más en un minutico, y de la mano de todos estos procesos, asociado con todo eso, está el crecimiento de la clase media. O sea, la clase media crece, digamos, amparada por ese fortalecimiento económico, crece fundamentalmente en las ciudades, y en buena medida crece gracias a las oportunidades que brinda el Estado. Sobre todo un segmento de esa clase media, que es la clase media profesional, porque la clase media profesional en esa época se forma fundamentalmente en instituciones estatales, y mucha de ella va a trabajar también en instituciones estatales, ¿no? Entonces hay crecimiento del Estado y formación de la clase media van de la mano. Y una de las áreas de profesionalización que tiene que ver con todo esto es justamente la agronomía, porque hay otras, digamos, que vienen desde antes, ¿no? Como la medicina, el derecho, pero la agronomía es producto de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esos son los agrónomos que están trabajando de la mano esos agrónomos colombianos son los que están trabajando de la mano de Jennings y de Grant en la estación agrícola de Palmira. Entonces, voy a contarles una pequeña historia que me demoró 2 minuticos y que tiene que ver con mi investigación, pero un puente ahí que vi bonito con lo que tú haces, Tim, y es en 1948, o sea, justo en esta misma época, se crea la Reserva Biológica de la Macarena en Colombia, que es la primera área de conservación en Colombia. O sea, para ponerlo ahí como en unos términos más fáciles de entender, el primer parque nacional en Colombia, que no se llamaba Parque Nacional en ese momento. ¿Por qué se crea la tal Reserva Biológica de la Macarena? Se crea porque relativamente cerca de la Macarena, en otro pueblito con aspiraciones de ciudad como Palmira, que se llama Villavicencio, la Fundación Rockefeller, otra de la Fundación Rockefeller, y el gobierno colombiano habían creado otra estación de investigación, pero no una estación de investigación en agricultura, sino en enfermedades tropicales. Y allí estaban los investigadores gringos con los investigadores colombianos, que eran médicos formados en la Universidad Nacional de Colombia, y valga decir, uno de ellos becario de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos, el más importante para esta historia. Y allí, no voy a contar toda la historia porque ese no es el punto de acá, pero es porque por estar en esa estación que ven la importancia de conservar las selvas de la Macarena. Y entonces unos médicos que son hijitos, son producto del fortalecimiento del Estado en el sector salud, porque lo que ellos estaban haciendo era investigación en fiebre amarilla, pues para acabar con la fiebre amarilla, que era un problema muy grave en este país tropical. Entonces, el fortalecimiento del Estado en el sector salud,
que le da oportunidades a unos médicos que no existían antes, que son los médicos que estudian enfermedades tropicales, ¿no? Que eso también es de la primera mitad del siglo XX. Ellos proponen la continuación de la extensión del Estado en una nueva área, que es el área de la conservación de la naturaleza. Entonces, el área de la salud del Estado crea en Colombia los primeros pasitos de una nueva área de responsabilidad estatal, que es la conservación de la naturaleza. Y el puente entre aquí salud y conservación son los médicos, es decir, un parte de ese grupo. Entonces, eso en parte es lo que inspira mi pregunta. Estos agrónomos que están en Palmira son también profesionales, parte de esa clase media en expansión. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son? ¿Dónde se formaron? ¿De qué clase social eran? Y más específicamente, ¿cuál es su papel dentro de la estación? Porque ellos no los contratan de buenas a primeras de 1950. Ellos llevan trabajando ahí 25 años o 20 años. Y lo otro que a mí me interesaría, otra vez, perdóname si pronto me estoy yendo por donde no es, pero inspirada en el caso que vi, es ellos qué hacen cuando no están en Palmira, qué hacían antes y qué hacían después. Entonces yo me los imagino trabajando para las empresas cañeras, me los imagino trabajando para las instituciones del Estado, en fin, cómo a través de esos personajes entendemos más lo que pasa en la estación, pero también entendemos mejor las grandes transformaciones de la sociedad colombiana y la formación del Estado colombiano. Entonces, esa es como mi primera pregunta. La segunda es más cortica y más, yo no sé si más sencilla, pero más cortica. Tú nos dices de este último capítulo de tu libro que el programa agrícola colombiano, el CAP, que surge en 1950, es un puente entre los orígenes mexicanos de la Revolución Verde y su aceleración posterior en África, como lo prueban este par de personajes. Y también es un puente ideológico entre la agronomía como una ciencia que ayuda a solucionar problemas locales, a la agronomía como freno al comunismo internacional, digamos, enmarcado dentro de la Guerra Fría. Y nos dices también que en ese tránsito, y lo dices de manera más muy clara en el título de la segunda parte, que es, a ver, no tengo por aquí, es modelos sin sitio, ¿no? Donde el lugar no importa. Cómo pasan de pensar en solucionar esos problemas locales, es decir, en modelos específicos para las condiciones particulares del Valle del Cauca, a hacer unos modelos replicables, no solamente en Colombia, sino, ¿no? en el planeta entero. Entonces la pregunta que me hago es, volviendo otra vez allá a Palmira, a estos agrónomos colombianos y gringos que estaban trabajando juntos, ¿qué cambia? O sea, en su vida diaria, o sea, yo quisiera entender un poquito más la ciencia de lo que ellos estaban haciendo, cómo se transforma con ese, digamos, cambio ideológico y de misión, como están entendiendo ellos, están reinterpretando la misión de la estación dentro de este contexto más globalizado a partir de la década de 1950. Y la verdad es que podría seguir haciendo muchas preguntas, pero me parece que abusaría aquí de la invitación que me hicieron. Entonces, Tim, creo que dejo en manos de los organizadores cómo quieren pues, conducir el resto de la sesión. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a ti y ojalá nos cuentes un poquito de lo que está pasando con ese libro que estamos esperando. Muchas gracias, doctora Leal, por sus comentarios. Antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, cederé la palabra de nuevo a Timothy, por si quiere hacer algún planteamiento, réplica, precisión o ampliar los comentarios de la doctora Leal. Adelante, Tim. Ok, listo. ¿Sí? Ok, pues gracias, Claudia. Me das mucho para pensar y bueno. Ok, primero voy a hablar más sobre Palmira y la historia de esta estación experimental, porque la historia de Palmira, la historia de esta estación en Palmira, de algunas maneras contesta las preguntas de Claudia sobre quién son los agrónomos y estas preguntas.
Okay, entonces, de Palmira, el gobierno departamental del Valle del Cauca en los años 20 financió un proyecto de tripartido, como Claudia dijo en la salud pública y la conservación. En Palmira, en los años 20, el gobierno departamental financió un proyecto de agronomía, educación y salud pública, y como conectada. Y bueno, en 1927, el Departamento del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional en Bogotá unieron fuerzas para financiar la Estación Experimental Agrícola Palmira, una de 3 estaciones agrícolas regionales en el país, en Colombia. Otra en Bogotá para la agricultura de la montaña. Otra estación en Medellín para la agricultura de medio altura, del café y todo. Y tercero, esta estación en Palmira. Ok. En la década de 1930, luego de los triunfos electorales nacionales del Partido Liberal, este es importante, después de los triunfos liberales, con su agenda populista y reformista, la joven estación Palmira enfatizó el mejoramiento científico de una paleta diversa de cultivos, incluyendo arroz híbrido, maíz, azúcar, cítricos e incluso otros proyectos experimentales como un proyecto con cannabis que se persiguió explorar el cáñamo como posible sustituto nacional del yute importado del sur de Asia para los sacos del café. Entonces, muchísimos proyectos en los años 30. Pues en ese momento se fundaron una serie de escuelas y colegios agrícolas alrededor del Valle del Cauca para educar a los hijos de los campesinos, así como a una futura generación de agrónomos expertos. Entonces, juntos. Entonces, había una estación experimental, nuevas escuelas para educar los campesinos junto con los élites, con esta clase media que amplia, ¿no? Y bueno, y un programa muy intensivo de extensión en el campo por los agrónomos. Okay, es como un paisaje con 3 cosas, con la estación, con la extensión y con la educación. Pues así, esta estación se vincula con otras estaciones, no en los Estados Unidos tanto, pero más en Puerto Rico y en Cuba y en Brasil y en México y en otros países como países climáticos y culturalmente más similares al Valle del Cauca. Ok, pues, ¿qué pasó después de los años 30? La caña de azúcar pasó. Y bueno, en los años 20 y 30, solo las pocas empresas industriales que producían azúcar refinada tenían el capital para invertir en un riesgo como adaptar nuevas variedades, como variedades de Indonesia o algo. Muchos de los pequeños y medianos productores de panela, por ejemplo, perdieron tierras y participación de mercado a medida que las grandes entidades como Manuelita en Colombia invirtieron más en híbridos resistentes a enfermedades y contrataron criadores extranjeros. Entonces, el Estado colombiano también se movió para intervenir en una crisis del virus mosaico
en la caña de azúcar en medios de los años 30. Y bueno, el Estado colombiano se movió para intervenir en esta crisis del mosaico, arrebatando el control total de la Estación Experimental Agrícola de Palmira del Departamento del Valle del Cauca y ampliando la experimentación con cultivares de caña de azúcar en un esfuerzo de colaboración con productores industriales y el Centro de Investigación de Caña de Azúcar del USDA en Canal Point, Florida. Entonces, un nuevo paisaje de investigación amplia con los empresarios como Manuelita, la estación bajo el control del Estado en Bogotá y el USDA de Florida en los Estados Unidos. Y esta pasa a la segunda pregunta sobre quiénes son los agrónomos colombianos y qué pasa con la clase media. En este contexto de la expansión del azúcar, los agrónomos de Palmira tenían que hacer tuvieron que elegir entre los centros de investigación administrados por el gobierno o el sector privado. ¿Okay? Entonces, con Manuelita y la expansión de la caña de azúcar, los agrónomos colombianos, esta clase media, esta joven clase media, tuvieron que elegir entre los centros de investigación administrados por el gobierno y el sector privado con la caña de azúcar. Y la agroindustria colombiana superó constantemente al gobierno, atrayendo a muchos agrónomos recién capacitados a sus nóminas corporativos. Entonces, un cuadro creciente de agrónomos y otros surgió de los sistemas universitarios expandidos. Entonces, en este contexto entra la Fundación Rockefeller y por los años 60 y la ampliación y la fundación del CIAT, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, la mayoría de los agrónomos vienen de afuera, son extranjeros, porque los agrónomos de la Universidad Nacional de la sede de Palmira en esta década, en los años 60, están trabajando con Manuelita. Entonces, CIAT representa una transformación al empleado de los agrónomos extranjeros. Y un cambio un cambio fundamental de las orígenes de la Estación Palmira, que estaba orientada a la agricultura del Valle del Cauca, y el CIAT está orientada a la agricultura global. Entonces, esto representa el cambio de los agrónomos, representa este cambio también. Pero bueno, puedo ampliar la discusión si hay otras preguntas. Estoy hablando y hablando y hablando. Bueno, muchas gracias, Jim, por tus comentarios y por responder a las dudas de la doctora Leal. Bien, a continuación, bueno, primero me comunican que tenemos que despedir la transmisión en redes sociales. Y bueno, indicarles también a los asistentes que el resto, los que están en otras formas de acceder a este seminario, nos quedamos para la sesión de preguntas y respuestas. Bien, bueno, abrimos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión hemos recibido varias preguntas a través del chat, ¿no? Que todos pueden ver. Me parece que podríamos iniciar leyéndote, Tim, algunas de ellas para que pudieras dar respuesta y ampliar. En Juan Pulido pregunta, a manera de balance, ¿cómo impactó la implementación de la Revolución Verde en Colombia? ¿Positiva o negativamente al desarrollo de las poblaciones humanas locales?
Esa sería la pregunta. Pues, complicado, ¿eh? Pues, ¿qué puedo decir? La Revolución Verde en Colombia, después del año 1967, con la fundación del CIAT en Palmira, la Revolución Verde se orientaba hacia los territorios marginales, hacia los campesinos en los llanos orientales y en las Amazonas, porque el CIAT investiga productos, cultivos como el yuca y otros que son cultivos campesinos, pero en el contexto del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario y toda esta reformación del campo colombiano en los años 60, los conflictos del territorio colombiano, como en Bahía Cauca, habían conflictos en Bahía Cauca sobre acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a todos estos recursos. Hacia el medio del siglo XIX, por lo menos, los años 50 del siglo pasado. Entonces, en los años 60, con ICA y INCORDA, la reforma agraria en Colombia, la Revolución Verde representada por CIAT funcionaba para aumentar los rendimientos de los cultivos campesinos, pero no en Bahía Cauca, en los territorios marginales como los llanos, como Amazonas. Entonces, es una historia muy complicada, pero la geografía es muy importante y que cambia con la geografía colombiana durante la década de los 60. Entonces, no es sí. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Fernando Quesada, que dice, ¿se puede pensar el caso mexicano, el colombiano, el centroamericano, que estudian Wilson y también Diana, y el caso chileno como una red de centros de investigación de la Green Revolution en la que se intercambiaban semillas, expertos y técnicas, también como laboratorios de la internacionalización de la Green Revolution a escala global? Sí. Una red de centros de investigación de la Revolución Verde. Sí, pero más en los años 50. Es importante separar. Este es un aspecto de este proyecto muy importante. Es importante separar los contextos y los periodos de la Revolución Verde. La Revolución Verde no es una cosa y cambia entre los años 40 y los años 60, cambia mucho. Entonces, esta red, yo pienso que se puede pensar en esta red latinoamericana en los años 50, porque en los años 50 la Fundación Rockefeller y los países formaban una serie de proyectos nacionales con empleados colombianos o chilenos o tal y cual, y orientada hacia el país, orientada hacia Colombia o Chile o algo. Esta situación cambia en los primeros años de la década de los 60. La Fundación Rockefeller cambia su orientación hacia una orientación global
y no una orientación hacia los países latinoamericanos. Y entonces, por 1967, cuando fundó el CIAT, este instituto internacional es el futuro de la Revolución Verde. Y en 1971 se forma el grupo consultativo, el CGR, y bueno, luego todo el enfoque es en el global. En el caso del CIAT en Palmira es la tierra tropical global, no es la tierra colombiana. Okay. Entonces sí, una red latinoamericana tal vez en los años 50 y más en los años antes, antes de la fundación Rockefeller, en los años 20 y 30, por ejemplo. La estación de Palmira era un sitio muy importante en una red global entre América Latina, con vínculos a Puerto Rico, a Brasil, a Chile, a Argentina. Entonces, esta red existía en los años antes de la fundación Rockefeller. Sí. Bien, gracias, Tim. Ahora Carlos Reborati te pregunta, más allá del interés que pueda tener la historia menuda de los comienzos de la Revolución Verde en Colombia y sus actores, ¿qué pasó en la práctica con los resultados de la investigación? ¿Qué impacto productivo tuvo? ¿Quiénes lo aprovecharon? ¿Se extinguió la Revolución Verde o tuvo posteriormente otros desarrollos? Sí, pues pues sí, tenía un impacto muy importante con el desarrollo de los híbridos, del arroz o del maíz o algo, en Asia en particular, ¿sí? Entonces, esta parte de la historia dominante de Miracle Rice y el maíz y todo, de alguna forma es un resultado de la investigación, pero de nuevo, dentro de Colombia, los efectos, los resultados de la investigación impactaron los productores en zonas como ya dije, como las Amazonas o como los llanos. Entonces, en Valle del Cauca, el resultado de la investigación era más crear las condiciones para ampliar la industria privada en las semillas, en glisofato, por ejemplo. Entonces, y también crear las condiciones para que la industria azucarera ganara más acceso a más tierra y más agua, porque los campesinos del valle se fueron o se desplazó hasta estas zonas marginales. Entonces había un efecto, había un resultado como desconocido, como bajo la superficie, que estos proyectos servían a la ampliación de una industria de caña de azúcar, porque la Revolución Verde y las instituciones trabajaban con la reforma agraria, el INCORA, el ICA, entonces el Azocaña es el gremio de los productores de caña de azúcar en Valle del Cauca, en Colombia.
Y bueno, Azocaña trabajaba con ICA y Encora y el corporativo, Corporación Autónoma del Valle de Cauca, para crear más espacio para sembrar caña de azúcar. Y entonces, esto es un resultado de la Revolución Verde en parte, o en parte de superficie, una historia desconocida. Bien, muchas gracias, Tim. La siguiente pregunta la hace Iván Rodríguez. Dice, pese a su rol y contribución al desarrollo de la Revolución Verde, ¿qué factores contribuyeron a que el caso de Colombia pasara desapercibido? Es decir, ¿cuál o cuáles fueron las principales diferencias entre el caso colombiano y el mexicano para que éste se volviera el referente para América Latina? Buena pregunta. Pues, no sé, pero me imagino que claro, que México está más cerca a los Estados Unidos. Fue el primer programa de la Fundación Rockefeller. Tenía un gran esfuerzo en los archivos de la Fundación Rockefeller. Entonces es fácil para los historiadores norteamericanos contar la historia de la Revolución Verde en México. Y bueno, la pregunta es por qué después de México, por qué no reconoce la historia de Colombia o la historia de la Revolución Verde en Chile o otros países. Entonces, pero sí, creo que hay un montón de cosas que impactaron, que México es el ejemplo más conocido en los Estados Unidos, que es el primer programa que es más cerca y que tiene un esfuerzo grande en los archivos. Ok, gracias, Tim. Bueno, la siguiente pregunta es de Gabriela Sotolaviaga, la cual saludo. Y te pregunta, Tim, hablaste de Colombia como un puente entre México y la India. ¿Podrías elaborar un poco cómo funciona Colombia como puente de los países, en los países andinos o en América Latina en general? El hecho de que haya enviado semillas de maíz a la India en 1960 habla de un intercambio activo con otros países latinoamericanos. Sí. Hola, Gabriela. Pues, no sé, me imagino que alguien puede explicar los, los puentes entre Colombia y los países andinos mejor que yo, no sé. Tal vez alguien, alguien más conoce o sabe más sobre este tema. No sé, en los años 60, Colombia y la Revolución Verde, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, estaba pensando en Asia y otros lugares, no en el Perú o Bolivia. Y en la época antes de los años 60, en esta red latinoamericana, pues las conexiones entre Colombia y los países andinos formaban con la estación en Bogotá. Y pues yo estudio la estación en Valle del Cauca, entonces esta estación tenía más conexiones a los países caribeños y a Puerto Rico, por ejemplo. Los productores de caña de azúcar, los productores de arroz, por ejemplo. Entonces estas conexiones a los países andinos se encuentran más con la historia de la estación en Bogotá. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Diego Alba
Me parece que pregunta acerca del rol de la transmisión de saberes indígenas, Ujú. referente a las personas que se forman como agricultores o campesinos. Ujú. ¿Qué rol juega la transmisión de saberes indígenas? Nada. Sí, no, es que la Fundación Rockefeller y esta historia, y los agrónomos en Palmira, los agrónomos colombianos en los años 20 y 30 y 40, no hablan de los saberes indígenas, hablan de la modernización. Puede ser la modernización en un modelo de los Estados Unidos o la modernización en un modelo de la Unión Soviética o la modernización de algo distinto, de Puerto Rico, por ejemplo, pero no hablan de los saberes indígenas. Es un em, silencio. Bien, la siguiente pregunta es de Sandra Ávila. Y bueno, ella te pregunta, bajo los programas de desarrollo agrícola de la Revolución Verde, ¿cuál es el proceso de desterritorialización en el campo agrícola mexicano y colombiano? Netza, ¿qué piensas del campo mexicano? Ah, bueno, primero responde tú. Eh, sí, pues como ya dije, con la historia del ICA y INCORDA, la reforma agraria en Colombia, em, y los efectos de la Revolución Verde en la ampliación de la industria azucarera, la ampliación de la industria privada con las semillas, por ejemplo. em, el, el proceso de desterritorialización funcionaba dentro de estas instituciones y esta colaboración entre el Estado colombiano y la comunidad internacional de agrónomos de la Revolución Verde. Y esta comunidad de agrónomos internacionales no, pues sospecho que no entendían mucho la política colombiana, ¿sí? Entonces, pensaba que esta cosa con la reforma agraria, con INCORDA y la, la em, distribución de tierra en territorios marginales, pensaba que no entendía el efecto de este proceso en la mayoría. Entonces, sí, es algo de la colaboración entre varios actores y algunos no entendían su papel en este proceso. Bien, la siguiente pregunta es de Daniela Carrasco, es sobre el papel del agua. Me gustaría que nos comentaras si encontraste dentro del paquete tecnológico un gran requisito de obras hidráulicas o de riego. Ok, sí, tengo que hablar sobre la corporación del autónomo del Valle del Cauca. Sí. Pues en los años 50, David Lilienthal de la TVA en los Estados Unidos, de la autoridad del Valle del Tennessee, visitó a Colombia, al Valle del Cauca, y consultó en un proyecto de muchos años para crear una corporación hidráulica en el Valle del Cauca. Ok,
En 1954, la Corporación del Valle del Cauca, esta entidad, se fundó. La corporación en los años 50 y 60 llegó a acuerdos con los grandes terratenientes en el Valle del Cauca, en particular con la industria azucarera. Y después del año 1961, trabajaba con INCORA, la reforma agraria, para negociar el tamaño de la propiedad, el límite al tamaño de la propiedad. Y si pagaban, si Manuelita, el empresario más importante de la caña de azúcar, si Manuelita se pagan impuestos o realizaban inversiones para beneficiar los proyectos de recuperación de tierras de la corporación, entonces no funcionan, no fueron sujetos a los límites de la propiedad. Entonces, había muchos arreglos, había muchas negociaciones entre la reforma agraria y la corporación del Valle del Cauca, la corporación hidráulica, y tenía el efecto de concentrar el agua del Valle del Cauca y la tierra de proyectos de recuperación, no en las manos de los campesinos, sino en las manos de la industria azucarera. Entonces, el libro que trata de este tema es Amy Oster, Sorting Out the Mixed Economy. Es un libro del año pasado y entendía la historia de la corporación del Valle del Cauca y la historia hidráulica del valle en un contexto internacional con las economistas en los Estados Unidos y la Fundación Rockefeller y todo. Entonces, sí. Bien, gracias, Tim. La siguiente es de Francisco Javier Cibaja, que dice: usted se concentra en el proceso de internacionalización de Colombia en la Revolución Verde, desde el caso del Valle del Cauca, la estación de Palmira y el SIAC, como bien nos expuso. Sin embargo, no se detiene en el proceso nacional, pues tanto el Valle del Cauca y la estación de Palmira eran parte primero de una red nacional de instituciones, escuelas de agricultura tropical, facultades de agronomía y estaciones experimentales que también estaban enfocadas en este proceso de mejoramiento agrícola. Es el caso de la estación Tulio Ospina de Medellín, primera sede del programa agrícola de la Fundación Rockefeller, y la estación de Baitatá en Bogotá. En estos lugares, especialmente en Medellín, ya se había iniciado todo un programa de mejoramiento que alcanzó niveles internacionales, como la circulación de una nueva variedad de maíz. En este proceso, el contexto interno del que era parte el Valle del Cauca también debe ser fundamental para entender esta internacionalización. ¿Qué puede decir de estos otros casos nacionales? ¿Qué puedes decir acerca de esos otros casos nacionales? Sí, no, tiene razón. En la presentación hoy, pensaba en las conexiones globales durante la Revolución Verde y la ausencia de Colombia en la narrativa dominante, pero sí, en mi libro, en esta historia de la Estación Experimental de Palmira, es muy importante entender las conexiones nacionales y el contexto geográfico de la estación Tibaitatá en Bogotá, que es la estación para los cultivos de la montaña, y la estación Tulio Ospina en Medellín, y sí, es muy importante, y bueno, la Fundación Rockefeller, cuando
cuando empezó con el programa en 1950, trabajaba en todos estos lugares, en estas 3 estaciones. Entonces, el trigo se trabajaba en Bogotá, por ejemplo, y el banco de semillas estaba ubicado en Medellín, en Tulio Ospina. Entonces, la Fundación Rockefeller trabajaba en todas las 3 zonas, las 3 estaciones, que cada estación, claro, tenía su propia historia, la prehistoria de este proceso de la Revolución Verde. Sí. Bien, bueno, vamos a dar lectura a las últimas 2 preguntas del día de hoy. La penúltima es, Evelyn Camacho te pregunta que si la Revolución Verde es el padre de la biotecnología. Sí. No, pues no soy escolar de los sistemas de biotecnología, pero bueno, me imagino otra vez que muchos en la audiencia saben mucho más sobre este proceso que yo, pero bueno, sí, mi respuesta es sí, es el padre de la biotecnología, sí. Gracias. Bueno, Diana Méndez te pregunta, bueno, primero te agradece tu presentación. Dice, me parece oportuno el énfasis que realizas en el papel de Colombia para la internacionalización de la Revolución Verde en la línea promovida por la Fundación Rockefeller. Por tanto, me gustaría pedirte que nos hables un poco más sobre las estrategias que utilizaron para estos fines, de qué medios se sirvieron para dar a conocer el programa colombiano como parte de un modelo de asistencia técnica para el desarrollo, hacia quienes se dirigían esos esfuerzos propagandísticos, agencias internacionales, gobiernos, científicos. Me parece que el documental Harvest, preparado por la Fundación Rockefeller, es una muestra de la importancia de que esta organización brindaba la promoción de su imagen y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, gracias, Diana. Sí, Harvest es un documental muy interesante. Si ustedes tienen la oportunidad, sí, vale la pena. Bueno, ¿hacia quiénes se dirigían estos esfuerzos? Hacia la clase media, hacia esta clase media que comentó Claudia. El primer año, la primera clase de agrónomos de la Universidad Nacional se matriculó en 1921 y los primeros agrónomos de la estación de Palmira, que se fundó en 1927, venía de este programa de la Universidad Nacional. Es importante que en Bogotá, con el Estado, con la universidad, había un proyecto ampliar el estudio de la agronomía y luego hace como 6 años más tarde, más luego, las estaciones de Palmira, de Medellín y de Bogotá se fundaron. Entonces había una clase creciente de cultivadores y como en México, como en Puerto Rico, como en los Estados Unidos, como en Brasil, había una literatura, había una prensa de los agricultores. La Sociedad de Agricultores en Colombia publicaba una revista con anuncios y con ensayos técnicos y todo. Y no es algo distinto en Colombia, es algo de la época, de los años 30 y los años 40 en México, en los Estados Unidos, en todos los lugares. Entonces sí, hacia quienes, hacia la clase media, los cultivadores con una educación si no en agronomía de la universidad, entonces en la educación agronómica de las escuelas secundarias del campo que formaban en los años 30
o los cultivadores que recibieron los agentes de extensión de las estaciones. Entonces, sí, la clase media. Y es lo que cambia mucho con los años 60, cuando la orientación del CIAT, de la Fundación Rockefeller, del sistema de agronomía en Colombia, esta orientación cambia hacia desde el Valle del Cauca y la clase media en el Valle del Cauca, o en el caso de Antioquia, un enfoque en la clase media en Antioquia, o en Cundinamarca, el enfoque en la clase media en la montaña. En los años 60 cambia y el enfoque es en los cultivadores en Amazonas o en las fronteras, ¿sí? Y bueno, es importante en este cambio. En los años 30, en los años 40, la orientación enfoca en esta clase media. En los años de los 60 y 70, cambia. Bien, Timothy, muchas gracias. Mira, te preguntan aquí que antes de que te vayas, respondas cuándo van a leer tu libro. No sé, espero terminar con el manuscrito este verano, entonces en julio o agosto, entonces vamos a ver después, un año, 2 años, 5 años después, no sé. Sí, te pregunta eso Carolina Bonilla León. Bueno, con esta pregunta terminamos la sesión de el espacio que dimos para la interacción. Y bueno, quiero agradecer a nombre de los coordinadores y del Instituto Mora y del SIGA a Timothy por habernos acompañado en esta ocasión y habernos dado una excelente ponencia sobre el caso colombiano de la Revolución Verde. Como nos decía Wilson Picado en la primera sesión, y tú lo citaste, es muy poco lo que se ha trabajado comparado con otras regiones. Creo que tu estudio abona para comprender mucho más el caso latinoamericano y el caso colombiano en particular. Y agradecemos también a la doctora Claudia Leal por sus amables comentarios y a los dos por habernos hecho este espacio en el cual, de manera personal, aprendí mucho. Y bueno, quiero antes de cerrar, hacer un espacio para los comerciales. Bien, para invitarlos a todos los que han ocurrido hoy o para que pasen la voz de la siguiente sesión del Seminario Interinstitucional sobre la Revolución Verde. La siguiente sesión será el martes 20 de abril a las 17 horas, tiempo del Centro de México. Y en esta ocasión nos acompañará Liliana Hernández Fernández de la Universidad de California en Davis, con su ponencia sobre la meseta en transición, el Estado modernizador, perdón, y la introducción del aguacatejas en Michoacán, 1940-1960, Michoacán, México. Comenta la doctora María de la Luz Martín Carvajal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, también invitarlos a que visiten el sitio web del seminario que está en su pantalla. Ese seminario se aloja en la página del Instituto Mora. Y bueno, ahí estaremos con el paso de las semanas agregando información al respecto de la Revolución Verde. Bueno, cualquier duda o comentario sobre el seminario o sobre las siguientes sesiones, favor de escribir al siguiente correo, revolucionverdeseminario@gmail.com. Esta información también está en las páginas del SIGA, de la UNAM y también del Instituto Mora. Y bueno, pues agradecer a todos los asistentes y también a Adrián Orozco, que nos ha apoyado desde la parte, digamos, informática. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias nuevamente, Timothy. Muchas gracias nuevamente,
doctora Claudia Leal.